la revista de opinión Democracia. Siete 57 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Walter Espurrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Lo invitamos para conocer las necesidades que tiene en este momento el gobierno, no solo para financiar y sustentar el presupuesto, afrontar el déficit, sino también para mirar con una óptica de inversión. Si el presidente visitó 3 países en búsqueda de inversión, se anunció $1.000 millones en inversión, ¿cuán viable es su concreción en el país? Walter, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. No sabemos exactamente porque no se ha anunciado los resultados de la gira en términos de ingresos inmediatos. La principal solución que se ha encontrado, el principal asunto que se ha logrado, que se está en vías de superarse, si se concreta, es el que la China se haga cargo de la central de Coca-Cola Sinclair, que requiere una muy fuerte inversión para recuperarla. Pero eso pues no tiene impacto en las finanzas del presente año. Luego hay contactos con miras a futuras inversiones y participación en los concursos que va a abrir el país para conseguir inversión en el lado petrolero, etcétera. Pero eso tampoco es algo con impacto en las finanzas del presente año, y además ya depende de aprobaciones y que del Ministerio de Finanzas, que aprobación de del Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, para que se puedan concretar esas inversiones. Hoy, después del acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario, estaba previsto que los desembolsos del fondo y de los organismos multilaterales cubran el grueso de las necesidades fiscales para cerrar el presente año. El desafío principal es para el 26, 27 y 28, que se vence la deuda, pero han habido eventos recientes, digamos, del presente año que han deteriorado en algo el panorama. El uno es el fuerte gasto fiscal que tuvo el gobierno durante la campaña, que habrán sido 800, 900 millones de dólares que se gastaron en transferencias a las personas más débiles económicamente, cuestión que no estaba previsto. Luego las mayores inversiones en el sector eléctrico, y luego los problemas en la producción petrolera y caída en el precio que abren el hueco. El gobierno debe tener que estar considerando las medidas que ya se han tomado, como el diésel de los atuneros, la tarifa a las mineras, el aumento de las tarifas eléctricas. Debe estar mirando a una cantidad relativamente pequeña adicional de fondos para el presente año, pero no para inversión, sino más bien para cubrir los gastos corrientes. La inversión, probablemente vamos a necesitar unos $1.000 millones más de lo que estaba calculado, de lo que ya estaba previsto, y el gobierno trata de conseguirlos vía aumentar los pagos que hacen las empresas y las personas al fisco, lo que llaman gastos tributarios, o sea, eliminar ventajas tributarias o tarifas especiales que tienen el sector empresarial sobre todo. Entonces yo pienso que las necesidades adicionales que tiene el gobierno para el presente año por cerrar debe estar por encima de los $1.000 millones, no mucho más. Y luego, pues, los proveedores las están pagando con certificados de tesorería,
o sea, deuda interna un poco obligada, porque dice, o no te puedo pagar o me aceptas el pago de papeles. Entonces, pues estos tienen que colocarlos en la banca, ¿no? Normalmente, estas empresas. Entonces, yo pienso que la situación fiscal de este año no es desesperante. El problema es el próximo año y por eso habrá aumento de impuestos. Ahora, dentro de la actual situación, si se habló de esta inversión que no se ha especificado, de alguna manera debiera concretarse ya para ir mejorando esos recursos que requiere la inversión ecuatoriana. Bueno, sí, a pesar que en ciertos aspectos el gobierno se ha movido muy rápidamente, aprovechando las ventajas que tiene de una asamblea favorable y por otra parte que los miembros de su gabinete ya tienen experiencia, ¿no? La experiencia de haber estado cerca de 2 años en el poder, completando el periodo de Guillermo Lasso. Hay cosas que encuentro muy demoradas. Por ejemplo, las negociaciones con las empresas proveedoras de servicios de telefonía móvil. Eso debió haberse resuelto en el propio gobierno de Lenín Moreno con suficiente antelación, y no se lo hizo entonces, no se lo hizo con Lasso, no se lo hizo tampoco en el periodo corto que tuvo Daniel Noboa, y se sigue prorrogando. Eso significa 2 cosas. Primero, que lo que van a pagar de prima de entrada estas empresas no se está recibiendo. Y en segundo lugar, si no tienen un contrato de largo plazo, no pueden hacer inversiones. Entonces se está trazando que el país tenga nueva tecnología de telecomunicaciones y hay inversión privada en telecomunicaciones, y no se logra hacer. Luego, cuando no se firmó con la compañía china, el consorcio chino-canadiense para Sacha, no se recibió los $1.500 millones que estaban previstos. Ahora la ministra dice que se va a hacer un nuevo concurso y que, mejor dicho, como si son empresas estatales no tiene que ser concurso, puede ser a dedo, pero igual va a buscar quién ofrece un mejor valor. Pero ya estamos hablando de algo que difícilmente se va a firmar este año, y nuevamente se dejaron de ganar $1.500 millones. Luego lo mismo, debió haberse firmado ya hace algunos años un nuevo contrato con la compañía OCP para que siga manteniendo, tenga un nuevo contrato para operar el oleoducto ya del Estado, porque ya habría revertido, pero con un compromiso de hacer un nuevo trazado del OCP para que no sea afectado por la erosión regresiva en la ribera del río Coca. Y no se lo hizo. Entonces, encontramos que decisiones de inversión fáciles con empresas que estaban interesadas no se hicieron, no se han recibido esos fondos y no se está haciendo esa inversión. Entonces, en ese sentido, el gobierno nos está debiendo, ¿no? Entonces, no podemos contar en que se van a concretar esas inversiones que significan ingresos instantáneos para el gobierno por la firma de los contratos, porque estoy dando 3 casos en que se perdió la oportunidad de tener esos ingresos y esa inversión privada con el aumento de la producción. Ahora, y el tema petrolero, ¿cómo ve la situación que ha sido severamente golpeado primero por la inestabilidad interna en Petroecuador, la caída de la producción petrolera, y ahora por la acción de la naturaleza que rompiera los oleoductos? Aquí tenemos el grave problema que los funcionarios públicos no les gusta tomar decisiones, porque si toman decisiones no tienen ningún beneficio. No es que se los consideren mejores funcionarios, tienen mejores ingresos, ascienden en la jerarquía de la empresa o de la institución, sino más bien que la Contraloría les puede objetar cualquier cosa de trámite. Entonces, sencillamente no se toman decisiones, y en petróleo estamos sufriendo esas consecuencias de las decisiones que no se toman. Entonces, encontramos ahora que los oleoductos, las pérdidas que hemos sufrido por los daños del oleoducto, por la erosión regresiva de la ribera del
del coca, que se lleva tramos del oleoducto. Ya son varias ocasiones en que se ha llevado tramos del oleoducto y sencillamente se lo reemplaza llevándoselo un poquito más lejos ese pedazo del oleoducto, y después sigue la regresión de la ribera del Coca y se cae en otra parte. Lo que hemos perdido es muchísimo mayor de lo que nos hubiera costado hacer todo un trazado nuevo para evitar ese problema. Y no, se lo ha hecho y se sigue sin hacerlo. Seguimos haciendo pequeños ajustes que solo nos servirán hasta la próxima etapa de erosión regresiva. Entonces, estamos en la parte petrolera, estamos muy mal, Miguel. La producción cae permanentemente. Primero cae por estos problemas de los dos oleoductos, que ahora los dos son responsabilidad del Petroecuador. Segundo lugar, cae porque no hay inversión en buscar petróleo. La única que había es el ITT, y la Corte Constitucional se armó una consulta para bloquear la inversión en el ITT y más bien hacer que se revierta el desarrollo de ese campo. Y no hemos abierto la inversión privada todavía. Se habla de abrir la inversión privada, pero no se ha llegado a concretar nada. De hecho, durante el gobierno anterior se llevó a que el bloque quede revierta al Estado y que se caiga la producción. Entonces, hoy en día, entre la producción que cae, el consumo interno que aumenta y la necesidad de importar combustibles porque la refinería no nos da los combustibles que necesitamos, las exportaciones netas de petróleo son bajas, son mucho más bajos que las exportaciones de camarón. Está en la categoría de las exportaciones de banano o de minerales o de cacao. O sea, ya el país no tiene una fuente importante de ingresos petroleros, no porque no tenga potencial de tener una gran producción, sino por un mal manejo, en gran parte debido al entorno constitucional, en parte debido a la ineficiencia de las empresas públicas. Pero el hecho es de que sigue cayendo la producción petrolera y no se ve un programa del gobierno, pero hasta ahora no se ven medidas concretas para superar esta situación. El otro sector importante para el Ecuador es el desarrollo minero formal. ¿Cómo ve cuando ha habido cuestionamientos por la imposición de la tasa minera? Eso está bien complicado porque las empresas mineras que no están produciendo dicen que es una tasa muy fuerte, considerando que están en una etapa en que tienen que invertir y no generar ingresos. Es una etapa en que las empresas mineras se endeudan internacionalmente para poder desarrollar un campo y poder pagar ese crédito una vez que ya comience la producción. Entonces dice, sí, vamos a tener que endeudarnos para pagar impuestos. Entonces, me parece que es excesiva. En parte las autoridades dicen que el problema es de que hay empresas que no invierten nada, que tienen las concesiones para especular. Es cierto que hay ese fenómeno, pero también es cierto que los permisos para operar se demoran años tras años, ¿no? Entonces, puede decir, no me han dado los permisos para entrar a invertir. Y ese tipo de control para que las empresas sigan adelante y no especulen con las concesiones que tienen, pienso que tendría algún otro tipo de solución. La parte de control de la minería ilegal, yo pienso que las empresas que están produciendo petróleo, produciendo minas que ya están generando ingresos, pueden considerar que es excesiva la tasa, pero dicen, si realmente me amparan de la minería ilegal, estoy dispuesto a pagarla. Y de hecho, pues el gobierno ha dado señales que sí piensa pelear contra la minería ilegal, porque el nuevo funcionario a cargo de la superintendencia o de la agencia de control minero es un especialista en seguridad. Pero en general pienso yo que puede ser que algunas empresas que entreguen las concesiones por esa tasa
hay también ya un planteamiento de constitucional de la tasa. Pienso que se le fue un poco la mano al gobierno por establecer una tasa tan fuerte y puede estar afectando al futuro de la industria minera, no a los proyectos más avanzados, no a los proyectos en que ya han encontrado reservas mineras importantes, porque no van a perder ese patrimonio. En estos momentos se han aprobado permisos para entrar a la fase de desarrollo de campos a 4 minas importantes. La última es la de Loma Larga en Alazuay. Antes tenemos la de Cangrejos en la provincia de Loro. Son 2 proyectos muy grandes y luego 2 pequeños intermedios, que son La Plata y que son el Domo, uno en Cotopaxi y otro en Bolívar. Con esos campos, con esos yacimientos que ya están probados, que son productivos y que van a darle ingresos a las empresas que a cargo de ellas, que son las dueñas de la concesión, las que tienen titulares de la concesión. Esos pueden protestar, pero van a seguir adelante. El problema es con las que vienen después, que todavía no han encontrado yacimientos de ese nivel y que les parece excesivo pagar tanto si no van a tener todavía perspectivas de encontrar reservas para desarrollar. Entonces, en ese sentido, pienso que sí va a ser un fuerte impacto en la futura producción minera. Ya el embajador saliente de Canadá, recordemos que Canadá es la casa matriz, el grueso de las empresas mineras, ha dicho, hay que ver quiénes vienen con esa tasa. ¿No? Ella dijo, yo pienso que muy pocas empresas van a venir con esa tasa. Entonces sí es un poco excesiva y va a frenar en algo el desarrollo minero, pero como digo, no tendrá impacto inmediato, porque las que están ya avanzadas no se van a detener por esa tasa. Ahora, más allá de estos temas de la inversión en sectores importantes como el minero y el petrolero, ¿cómo ve las perspectivas económicas para afrontar la aplicación del presupuesto este año y el déficit fiscal? Es dura la situación, porque recordemos que este gobierno llegó a un entendimiento con el Fondo Monetario, habiendo heredado una situación fiscal muy deteriorada, y tomó medidas fuertes de aumento de los impuestos, y el Fondo Monetario, acompañado por los otros organismos multilaterales, pusieron un proyecto de financiamiento para el país para poderle facilitar la etapa de reformas estructurales. Y ese paquete de financiamiento significa desembolsos en el 2024 y 2025, pero ya mucho menos 26, 27, 28, y de hecho hacia finales de ese periodo que estoy mencionando hay que estar pagando esos créditos. Y además la deuda que reestructuró Moreno, pues estaba prevista que venza en este periodo presidencial, no que la deuda reestructurada venza en su periodo o el que venía después, que fue el de Lasso complementado por Noboa, sino en este nuevo comienzan los vencimientos. Entonces, el 26, 27 y 28, el país tiene vencimientos importantes, y la única manera en que puede afrontar esos vencimientos de una manera, realmente la única manera que los puede afrontar es si puede emitir nuevos bonos. O sea, si puede emitir nuevos bonos y con la plata de los nuevos bonos pagar los que se vencen. En otras palabras, reestructurar esa deuda por operaciones de mercado, no por negociaciones formales, sino únicamente con operaciones de mercado, poder reprogramar esta deuda a un mayor plazo. En ese caso sería manejable la situación de la deuda externa del Ecuador. Pero todavía el riesgo país, si bien está bajando, está muy alto para pensar en que el Ecuador puede colocar papeles en el mercado internacional. Por lo tanto, tiene que hacer un mayor esfuerzo o continuar el esfuerzo que tiene ahora para mejorar la situación fiscal y el entorno para inversiones, para que para el próximo año el mercado esté dispuesto a aceptar nuevos bonos del gobierno ecuatoriano. De lo contrario, va a ser sumamente complicado y tendríamos que probablemente entrar en otra moratoria.
y las moratorias normalmente vienen acompañados con que los inversionistas no financieros, sino los inversionistas del sector real de la economía tiendan a no entrar en un país por los problemas económicos que tiene. Entonces, todavía el principal esfuerzo que tiene que hacer el gobierno es tener una política creíble para que el año 2026 tener el apoyo del mercado internacional. Por eso es de pensar que este año van a mandar una reforma tributaria fuerte al gobierno, a la Asamblea. Probablemente van a tener que subir el diésel o este año o el próximo, aunque probablemente el alza del diésel vendría acompañada con un subsidio para el transporte de personas, pero se vienen medidas duras para que el país pueda afrontar el vencimiento de la deuda de que se viene a partir del año 2026. ¿Y es inevitable estas medidas en las condiciones actuales? ¿Y cuál es el escenario si no se adoptan? Si no se toman esas medidas, el escenario es que el gobierno tenga que ir a una nueva moratoria, y en esa nueva moratoria sentarse a discutir con los acreedores una nueva reducción del monto de la deuda, y luego acompañado con un plan en que el gobierno se comprometa a medidas estructurales que le permitan atender esos nuevos vencimientos. El gobierno puede decir que el problema que tuvo con la reestructuración que se hizo con el gobierno de Lenín Moreno es que hubo la pandemia y hubo la cuarentena, y que eso fue un problema central que le impidió al Ecuador cumplir con sus programas de mejorar la situación fiscal, y que fue un impacto muy duro en la situación económica del Ecuador, y que por eso es que no ha podido cumplir totalmente con los compromisos que se adquirieron entonces para poner a la economía en una mejor situación. Entonces regresaríamos a una situación similar a la que tuvimos en el gobierno de Moreno, y que implicaría que el país se comprometería nuevamente a un ajuste fiscal para poder reestructurar el vencimiento de la nueva deuda, que en caso de tener que entrar en moratoria el próximo año. ¿Y las relaciones con los multilaterales cuánto ayudará en estas condiciones, Walter? Bueno, yo pienso que el gobierno está buscando mejorar su situación con los multilaterales. Que mejorar suena que pienso que es mala, no, es muy buena, pero de hecho el Ecuador, para su tamaño, es uno de los países en que se ha tenido más apoyo del Fondo Monetario acompañado por los multilaterales para atender a sus problemas fiscales. Ya hay el planteamiento de que le aumenten en $1.000 millones más el desembolso del Fondo Monetario durante el programa actual. Por algún motivo se está retrasando el desembolso que tenía que hacerse para cuando el presidente asumía el poder en mayo. Debe haber recibido un desembolso y todavía no lo recibe. Tiene que estar planificando qué nuevas medidas se van a hacer. Existe también la posibilidad de tener hasta $1.300 millones por un fondo especial que tiene el FMI para países pequeños que invierten en energías renovables, y yo pienso que por ahí puede estar consiguiendo más dinero, aparte de acelerar desembolsos comprometidos por el Banco Mundial y el BID. Entonces, pienso que sí hay una buena relación para tener nuevos ingresos, pero esas instituciones igual están limitadas a lo que puedan desembolsarle al Ecuador en función de sus reglas internas y los indicadores basados en el tamaño de la economía nacional y de su endeudamiento. Entonces, sí pienso que es una buena relación y es posible conseguir algo más de fondos para el presente año, pero igual eso no le quita que tiene que tener una reforma tributaria para atender la situación del año 2026 en adelante. ¿Cree usted que crecer la economía ecuatoriana, que es tan fundamental, con deuda externa es bueno o malo? Bueno, deuda externa
lo mejor para crecer es por el lado de la inversión, tener la inversión externa, la inversión extranjera, porque de esa manera el Ecuador no está corriendo un riesgo, no está corriendo el riesgo de que el proyecto de inversión no salga adelante. La deuda externa que podría contratar el Ecuador es aquella en la cual adquiere una deuda a cambio en que el país financia inversiones en infraestructura de sus empresas. Lo que hizo Rafael Correa con las empresas eléctricas, la construcción de centrales hidroeléctricas que no ha dado el resultado esperado, pero es ese tipo de cosas que se podría hacer, pero es mejor hacerlo con inversión privada. Por ejemplo, la nueva refinería que se empieza a hacer en la península, en Santa Elena, probablemente en Monteverde, donde ya hay una terminal de productos petroleros, sería una inversión privada en cual la empresa recibe el crudo de Petroecuador o los residuos, los procesa y entrega los combustibles y cobra por eso una tarifa. Y durante X lapso, después del cual la nueva refinería revertiría al Estado. Es el tipo de soluciones que tiene que tomar el país para no comprometerse a invertir, sino que alguien haga la inversión y que el resultado sea mayor producción en el país. Entonces, ese es el tipo de medidas que tiene que tomar el Ecuador. Lo mismo en el sector petrolero. No hace sentido que el gobierno se tome a cargo obras de inversión para encontrar reservas petroleras. Eso corresponde hacerlo a empresas privadas y que el Estado, ellas ganen si encuentran el crudo, pero el Estado pues recibe sus regalías y recibe su impuesto a la renta. Entonces yo pienso que mejor es el énfasis en inversión privada. En el sector, igual en el sector eléctrico, que vengan empresas que inviertan en centrales eléctricas y que vendan esa energía eléctrica y no sea un compromiso del Estado. Mejor es que el Estado dedique sus ingresos a inversión en el área social, a inversión en actividades en que no son directamente remunerables y no tanto una inversión productiva, que normalmente las inversiones que ha hecho el Estado en ese sector no han tenido los resultados que se esperaban, más bien han terminado siendo una carga fiscal, porque se han tenido que pagar por esa inversión y no se han tenido los beneficios que se pensaba tener. Ahora, ¿cómo mejorar la producción en el país en estas condiciones que permitan generar mayor riqueza? Yo sí creo que es conveniente tener una política industrial, viendo cuáles son las políticas industriales que han tenido éxito en los países que se han desarrollado industrialmente. Pienso que el Estado podría tener una política en la cual dé beneficios a empresas que exporten productos industriales. Por ejemplo, si pudiesen haber líneas del área textil o del área metalmecánica que puedan exportar, o el área farmacéutica que puedan exportar, debería el Estado apoyarlas para que las empresas, porque venden en el exterior, tienen el estímulo fiscal y puedan crecer exportando. Porque hasta ahora, pues, la política que adoptó el gobierno con fuerza a partir de los años 70 fue financiar la producción para el mercado interno, y eso no ha dado resultado, porque las empresas no han podido crecer pasado cierto punto, no han podido ganar economías de escala y no han tenido ningún incentivo para ser internacionalmente competitivas. Entonces yo sí pienso que el Estado debería impulsar eso, ¿no? Crecer hacia afuera, quienes puedan exportar, tener un beneficio. Ahora, por supuesto, no estamos hablando de dar un beneficio a las actividades primarias, porque son actividades que ya están muy bien posicionadas, y sino actividades más bien secundarias, más de tipo industrial, que se puedan desarrollar. Yo pienso que eso es algo que habría que impulsar. El crecimiento hacia afuera, cuando hemos estado
por décadas, por más de medio siglo, impulsando el crecimiento hacia adentro, y eso pues ya está obsoleto, sobre todo en países pequeños como el Ecuador. Hay que tener una política dirigida a fomentar a la producción para la exportación. Economista Walter Espúrida, ahora uno de los problemas también en la economía ecuatoriana es el tema laboral. ¿Cómo viabilizar la reforma tan ansiada que permita generar más fuentes de empleo pleno en el Ecuador y enfrentar ese ejército de más de 5 millones de informales? Sí, eso es un problema porque es tremendamente caro en el Ecuador tener empleos formales y el crecimiento se está dando sobre todo por el lado informal. El asunto central, yo sí pienso que debería que buscar algún tipo de diálogo con las centrales sindicales. Habría que ver que ellas hagan una propuesta de cambio en la legislación laboral para que, por una parte, los trabajadores no estén en peligro de ser precarizados, pero por otra parte, que haya una política de mayor estímulo para la contratación de empleo. Yo no creo que nosotros podamos pensar en que un gobierno imponga, teniendo una mayoría legislativa, que imponga una reforma laboral. Yo pienso que esa reforma laboral tiene que tener apoyo de una parte sustancial de la población, y por eso digo que hay que hablar con las centrales sindicales. De lo contrario, vamos a tener que seguir tomando medidas más puntuales, pequeñas, como puede ser el trabajo por horas, pero en general no debe ser tan oneroso para las empresas despedir empleados, porque cuando es tan oneroso despedir empleados, sencillamente no se contratan. Y luego asuntos obsoletos como la jubilación patronal, que al final les lleva a las empresas a despedir los empleados cuando tienen más de 15 años de trabajar en una empresa para no tener que asumir la jubilación patronal, y que al final significa que esos empleados se van a la calle, aunque hayan sido excelentes trabajadores, y a una edad en que ya va a ser muy difícil conseguir un nuevo empleo, y entonces ni siquiera se van a poder beneficiar de una jubilación con el Seguro Social. Entonces, eso es lo que tiene que cambiarse. El gobierno tiene algún un planteamiento para que haya un pago para jubilación patronal desde el primer día que entra a trabajar un empleado, para que no dependa la jubilación patronal de la estabilidad en una misma empresa, y tampoco que significa que para el empleador de largo plazo sea un golpe fuerte hacia las finales del tiempo de trabajo del trabajador en cuestión. Yo pienso que podemos trabajar probablemente en una solución de la jubilación patronal por un lado, tratar de impulsar nuevamente la contratación por horas, y luego algún tipo de conversación con las centrales sindicales para cambiar la legislación laboral de una manera en que se mantenga, se proteja al trabajador de que lo despidan por cualquier causa, porque no le cuesta el trabajo, no le cuesta al patrono, sino que tenga una seguridad, una cierta estabilidad, pero tampoco el exagerado nivel de ahora que hace que prácticamente no crezca el empleo formal, sino que las nuevas fuentes de trabajo son en la economía paralela, lo cual pues también significa un golpe de la parte tributaria, porque en la economía paralela no se paga el seguro social y se evita pago de otro tipo de impuestos, etcétera. Economista Walter Espúrida, en definitiva, sin reformas en las actuales condiciones, sin apertura a la inversión extranjera, sin lograr concreciones, va a ser muy difícil crecer económicamente en el país, mejorar esos indicadores. Bueno, sí. Va a ser sumamente difícil. Para empezar, tomemos el parte central del sector eléctrico. Hoy en día no se puede pensar un crecimiento económico que no utilice la energía eléctrica. No se puede pensar en una mejora de la situación de vida de las personas, de las familias, según mayor consumo eléctrico. Y en estos momentos tenemos una estructura del sector eléctrico absurda, totalmente absurda, en que dice que el Estado tiene que hacer la inversión y no se la puede cobrar
a los usuarios, la inversión que realiza en generación eléctrica. Tenemos una situación en la cual una empresa no puede montar una planta de generación, una central eléctrica, y hacer contratos con empresas privadas para venderles directamente la electricidad. No hay, tiene que venderle al Estado. Y el Estado son compañías distribuidoras que en su mayor parte no pagan, son dependencias del gobierno central. Las principales excepciones son Quito y Cuenca, pero son dependencias del gobierno central en que el grueso de sus clientes, de sus residenciales, tienen tarifa subsidiada, no cobran lo suficiente, no reciben lo suficiente para pagar a la generación eléctrica, y entonces no pagan y acumulan deudas. Entonces, ¿quién va a invertir en el país para venderle al Estado que no paga sus cuentas eléctricas? Necesita tener algún tipo de garantía del gobierno central. Entonces, ahí en el sector eléctrico tiene que haber un cambio drástico, radical en la estructura legal para que haya inversión. Y luego también las áreas exportadoras de la costa, sobre todo, no tienen servicio eléctrico. Camarón, Banano, etcétera, el servicio eléctrico es deficiente, no pueden ampliar y optimizar su operación por falta de energía eléctrica. Igual con transmisión. En el cantón Durán, que es del área metropolitana de Guayaquil, donde se ubican muchas empresas industriales, el sistema de distribución de energía eléctrica es pésima. No ha habido inversión del Estado para proveer un servicio eléctrico adecuado para que esas empresas crezcan y vendan más y sean más eficientes. Entonces, sí, el país necesita reformas estructurales drásticas en toda área para que la producción sea más eficiente, el país pueda crecer, pueda exportar más y pueda salir de su crisis fiscal que ya tenemos desde la caída del precio del petróleo hacia fines del 2014, o sea, son más de 10 años. El país está teniendo un deficiente tasa de crecimiento promedio y un estancamiento de más de una década en su economía. Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos al director de análisis semanal, Walter Espurrier Vaquerizo. Walter, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Saludos a todos. Muy amable. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad, diálogo previsto con el presidente de la Confederación del Movimiento Indígena del Chimborazo, Fernando Guamán, y las elecciones en la CONAIE. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.